Nunca pensé que la persona que terminaría rompiendo mi hogar sería alguien que tomaba café en mi cocina cada domingo. Conocí a Diego cuando tenía 26 años. Había salido de una relación complicada y no estaba buscando nada serio. Pero él era diferente, tranquilo, atento, con esa forma de mirar que te hace bajar la guardia. Nos conocimos en una conferencia de trabajo. Él no era parte del evento, solo acompañaba a un amigo. Hablamos por casualidad y esa misma noche me escribió. El resto fluyó con una naturalidad que me asustaba. Diego me trató siempre con respeto. Nunca sentí que jugara conmigo. Al contrario, parecía tener claro lo que quería, y yo, por primera vez, me sentí segura en una relación. A los 2 años de estar juntos, nos casamos. Fue una boda íntima. No soy amante de los grandes eventos, y Diego tampoco. Invité a pocas personas, pero una de las más importantes fue mi mejor amiga, Laura. Laura y yo nos conocimos en la universidad. Éramos inseparables. Pasamos juntas momentos buenos y también muchos malos. Ella estuvo ahí cuando mi papá enfermó. Me ayudó cuando me quedé sin trabajo. Compartimos más de una noche hablando hasta el amanecer sobre la vida, el amor y nuestras inseguridades. Siempre confié en ella, más que en muchas personas de mi familia. La consideraba parte esencial de mi vida. Durante los primeros años de mi matrimonio, todo parecía en orden. Diego trabajaba mucho, sí, pero era atento. Llegaba a casa con pequeños detalles, cocinábamos juntos los viernes, hacíamos planes para viajes que a veces no se concretaban, pero que nos ilusionaban igual. Laura venía seguido, a veces para cenar, a veces solo a pasar el rato, a veces se quedaba a dormir, si había tomado algo o si la noche se alargaba entre conversaciones. A Diego no parecía molestarle. Incluso, a veces, bromeaban entre ellos. Yo lo tomaba como señal de buena relación. Era lindo que las personas que más amaba se llevaran bien. Ahora, mirando atrás, hay cosas que no puedo entender cómo no vi. No era que se miraran demasiado. No era que se tocaran. Era algo más sutil. Comentarios que no venían al caso. Pequeñas bromas compartidas que yo no entendía. Risas por cosas que no habían sucedido cuando yo estaba. La forma en que a veces Laura lo miraba cuando pensaba que nadie la observaba. Pero en ese momento, no quería ver, no podía imaginar algo así, no entre ellos. Había días en que Diego llegaba más tarde de lo normal. Decía que estaba atrapado en reuniones o que pasaba a ver a su madre. Y yo le creía, porque así era nuestra relación, basada en la confianza. Yo también tenía días complicados, así que no cuestionaba los suyos. Hasta que empecé a notar pequeñas inconsistencias. Frases que no coincidían, horarios que no cuadraban. Una vez, mencionó haber estado en casa de su madre un miércoles. Pero su madre me había llamado ese día y me dijo que estaba de viaje. Le pregunté, él se rió, dijo que se confundió de día. Yo también me reí, lo dejé pasar. Eso fue el principio. La traición no siempre llega como un golpe. A veces se cuela entre los días normales, en detalles que elegimos no mirar. Pasaron semanas, tal vez meses. No sabría decir exactamente en qué momento empecé a sentir que algo no iba bien. Porque todo seguía igual, y al mismo tiempo, nada lo estaba. Laura seguía viniendo a casa con frecuencia, siempre con la misma naturalidad de antes. Pero ahora, a veces, yo no quería que viniera. No sabía por qué, solo lo sentía. Algo en mi cuerpo se tensaba cuando la veía demasiado cómoda en mi sofá, cuando cruzaban miradas rápidas mientras hablábamos de otra cosa. Empecé a notarlo. Una vez, estábamos viendo una película. Laura y yo sentadas en el sofá, Diego en el piso, apoyado en el borde. Ella hizo un comentario sobre una escena, y él respondió como si esa conversación ya la hubieran tenido antes. Con una sonrisa cómplice. No fue el contenido, fue la familiaridad, la fluidez. No dije nada, solo me guardé ese instante. Otro día, salimos los tres a comer. Yo fui al baño. Al regresar, los vi reír de algo que no compartieron conmigo. Me senté, pregunté qué pasaba. Nada, dijeron, una tontería. Empecé a sentirme ajena en mi propio espacio. No quería ser paranoica, no quería pensar mal de mi amiga, de mi esposo.
pero algo en mí ya no descansaba. Me sentía inquieta, frágil, como si todo lo que había construido pudiera tambalear con una sola palabra. Una tarde, Laura me escribió para avisar que vendría. Yo estaba cansada, le dije que no era buena idea, que mejor otro día. Me respondió que igual pasaría un momento a dejarme un libro. No insistí, pero al rato, noté algo raro. Desde la ventana de la cocina, vi a Diego en la vereda. Estaba hablando con alguien, no podía ver bien, pero había algo en su postura, en su risa, en la forma en que se inclinaba hacia la persona frente a él. No quería espiar, no quería convertirme en alguien desconfiada, así que me obligué a no mirar más. Al entrar, Diego no mencionó nada, solo me saludó, me preguntó cómo había estado mi día. Como si nada. Laura no vino ese día, tampoco me dejó el libro. Por las noches me costaba dormir, no por miedo, sino por confusión. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era simplemente una coincidencia tras otra? Empecé a revisar mi memoria, a buscar señales del pasado. ¿Hubo algo que me dijera que esto era posible? ¿Que Diego miraba a otras mujeres? ¿Que Laura? No, nada, o al menos nada evidente. Y eso era lo más doloroso, no tener pruebas, solo intuición. Un día, encontré algo. Diego había dejado su portátil encendido. No suelo revisar sus cosas, pero esa vez, sin querer, vi su historial de búsqueda. No era algo comprometedor, solo una dirección que no me sonaba. Copié la dirección, era un café pequeño, lejos de nuestro barrio. No le pregunté, pero me quedó grabada. 3 días después, Laura subió una foto a sus historias. Estaba en ese mismo café, mismo fondo, mismo rincón, y no etiquetó a nadie. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era una prueba, no podía acusarlos de nada, pero el hilo se empezaba a tensar. Y dentro de mí, algo sabía que estaba a punto de romperse. No hay un solo momento donde todo se rompe. Hay una suma de pequeños vacíos que, cuando se juntan, ya no dejan respirar. No hice escándalo, no confronté, solo guardé la imagen de aquel café en mi cabeza. No podía probar nada, pero tampoco podía fingir que no lo había visto. Decidí observar más, con atención, sin emociones, como si estuviera mirando la vida de otra persona. Y fue entonces cuando los detalles empezaron a doler más. Una noche, mientras Diego dormía, su teléfono vibró. No suelo tocar su celular, no me interesa, pero esa vez miré la pantalla. Era un mensaje de alguien guardado como L. Nada más, no lo abrí, pero el nudo en el estómago ya estaba hecho. Al día siguiente, mientras él se duchaba, volví a ver su celular. Dudé, no quería convertirme en alguien que revisa, pero una parte de mí ya no podía quedarse en la duda. Revisé los chats recientes. El nombre L no aparecía en ninguna app. Estaba claro que había sido borrado. Cerré todo, apagué el teléfono, y me senté al borde de la cama. No lloré, no dije nada, simplemente confirmé lo que ya sabía, no por un mensaje, sino por la forma en que me estaba comportando. Porque una mujer que ama y confía, no revisa, no necesita hacerlo. A la semana siguiente, ocurrió lo inesperado. Laura vino a casa sin avisar. Dijo que pasaba por la zona y quiso saludarme. Diego no estaba. Ella entró como siempre. Se sirvió agua, se quitó el abrigo, se sentó en el sillón. Hablamos de cosas superficiales, ropa, trabajo, el clima. Pero yo no escuchaba, solo la miraba, y pensaba, ¿cómo puedes estar aquí, como si nada? Ella notó algo, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, sonreí, fingí. Al irse, me abrazó, como siempre, pero fue distinto. Su cuerpo estaba tenso, yo también lo sentí. Esa misma noche, tomé una decisión. No iba a vivir en la duda. Si había algo que descubrir, lo haría con mis propios ojos. Fui al computador de Diego. Rebusqué en documentos recientes. Nada, carpetas vacías. Pero al revisar el almacenamiento, encontré una carpeta oculta. Dentro, capturas de pantalla. Algunas eran de conversaciones antiguas. No entendía mucho, hasta que abrí una imagen. Era una foto, de ellos, juntos, en ese café. No estaban abrazados, no estaban besándose, solo estaban frente a frente, muy cerca. Sonriendo.
pero no hacía falta más. Esa sonrisa no era de amistad, no era casualidad, era íntima. Dejé la imagen abierta, me alejé, me senté en el pasillo. Sentí que todo se detuvo. No sé cuánto tiempo pasó. Escuché la puerta abrirse. Diego entró, me llamó, no respondí. Me encontró allí, sentada. Me miró, luego miró la pantalla. No dijo nada, yo tampoco. Solo nos miramos, como si ya no nos conociéramos. No necesitaba explicaciones, no buscaba disculpas. Solo quería saber si al menos, en algún momento, pensaron en mí. Esa noche, Diego no dijo una palabra. Cerró la pantalla, como si hacerlo borrara lo que había visto. Se sentó frente a mí, me miró, y simplemente, bajó la cabeza. ¿Desde cuándo?, pregunté, sin levantar la voz, sin quebrarme. Tardó en responder. No sé, no fue planeado. Siempre dicen eso. Hablé poco, no quería detalles. No me interesaba saber dónde o cuántas veces. Eso ya no tenía importancia. Le pregunté si seguía viéndola. Asintió, apenas. ¿La amas?, no respondió, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. No grité, no lloré, no le pedí que se fuera. Tampoco lo eché con acento agudo. Solo me levanté, fui a la habitación, cerré la puerta, dormí en la cama vacía mientras él se quedó en el sofá. A la mañana siguiente, hice café. Como siempre, me senté en la cocina y lo vi pasar. No me saludó, o tal vez sí, pero no lo escuché. Los días siguientes fueron silenciosos. Él dormía en el sofá, yo en la habitación. Comíamos por separado. No hubo discusiones, solo esa tensión pesada que ocupa todo cuando se ha roto algo profundo. Una tarde, llamé a Laura. No iba a escribirle, quería escuchar su voz, saber cómo sonaba cuando ya no podía fingir. Hola, dijo. Su tono era normal, como si no supiera. Ya lo sé, le dije. Todo. Hubo una pausa, larga, como si buscara cómo negar lo que ya no podía. No fue intencional, murmuró. No me digas eso, por favor. Silencio otra vez. Escuché su respiración, un leve temblor en su voz. Nunca quise hacerte daño, y sin embargo, lo hiciste. No supliqué, no le pedí explicaciones, solo le dije que no quería volver a verla, que no deseaba venganza ni enfrentamientos. Solo distancia, silencio. Fin. Colgué. Después de eso, Diego intentó hablar. Dijo que se había equivocado, que no sabía cómo ocurrió, que fue débil, pero ya no me importaba. La confianza, una vez rota, no se recompone, se recuerda, y se acepta como algo que ya no está. Le pedí que se fuera. No discutió, tomó algunas cosas, salió sin mirar atrás, ni siquiera intentó abrazarme, tal vez porque sabía que no había nada que sostener. Esa noche dormí sola, pero por primera vez en semanas dormí profundamente. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin todo estaba claro. No me rompió la traición, me rompió el darme cuenta de que había ignorado lo que ya sabía. Pasaron semanas, luego meses. Al principio todo era extraño. Despertar sola, comer sin conversar, caminar por la casa y sentir el eco de algo que ya no estaba. Pero lentamente, el vacío dejó de doler, no porque se llenara, sino porque aprendí a convivir con él. Volví a ver a algunas amigas que había descuidado. Retomé viejos hobbies. Empecé a escribir un poco, a salir sin rumbo, a leer más. No buscaba distraerme, solo intentaba reencontrarme. Diego no volvió a buscarme. Y Laura, tampoco. A veces me preguntan si los odio. La verdad es que no. Lo que siento no es odio. Es decepción, y esa no se grita, no se lanza, no destruye. Solo se guarda en un rincón y con el tiempo se vuelve liviana. Mirando atrás, no sé si hubo un momento exacto en que todo empezó a cambiar. No hay una escena clave, no hay una frase final, solo pequeñas decisiones que tomaron sin mí y que terminaron alejándome. Lo que más dolió no fue perderlos, fue perder la imagen que tenía de ellos. Y también la imagen que tenía de mí, porque por un tiempo me culpé. Me pregunté si hice algo mal, si fui demasiado confiada, si debí haber visto antes. Pero no, no se puede vivir esperando lo peor de quienes amamos. Hoy entiendo que confiar no fue un error, fue parte de quien soy. Y aunque me fallaron, no quiero perder esa parte de mí. La confianza no es debilidad,
La traición no define a quien la sufre, sino a quien la comete. Ahora camino distinta, no más fuerte, pero sí más clara. Y si tú estás escuchando esto, si alguna vez sentiste que te arrancaron algo que no sabías que podías perder, te entiendo, no estás sola, porque sanar no es volver a ser la de antes, es ser alguien nueva, más silenciosa, tal vez, pero también más despierta.